Listo. Buenos días, chicos. El día de hoy vamos a implementar nuestra tercera sesión de intervención sobre las representaciones sociales en el aprendizaje del francés. Tercera, sería la cuarta, pero recuerden que la primera fue de introducción, para que conocieran un poquito del tema. Esta es la tercera, y la tercera tiene, gracias, la tercera tiene como objetivo, sensibiliser aux étudiants face aux représentations sociales sur la nature de l'apprentissage du français, la nature. Ahora nos vamos a enfocar un poco en la naturaleza del francés, es decir, la naturaleza, ¿qué conocen ustedes del francés o cómo ustedes pueden descifrar si es en francés, yo estoy escuchando a un grupo de turistas y entonces ya yo saco de una que están hablando francés? ¿Por qué? Me gustaría que de pronto nos compartieran en esta sesión esa parte de la naturaleza del francés. ¿Ustedes cómo lo identifican? Martín. Con la pronunciación de la R. Por la pronunciación de la R, muy bien. Otra parte, otra característica de la naturaleza del francés, Jaramillo. Por la pronunciación de la E, muy bien. Otra persona, Ana María. Cuando tú hablas francés, como muchos de acá en la laringe, entonces eso es como tú lo identificas de la laringe. Ok, esos sonidos que vienen aquí de la laringe que son muy diferentes a los del español. ¿Alguna otra persona? Porque pueden escuchar a personas hablando y pueden determinar, están hablando francés. De pronto no logren identificar si es de Canadá o de pronto, Maca. De pronto uno puede identificar si uno ha ido a ese lugar, hablan como hablan en Canadá, o hablan como hablan en África, o hablan como hablan en Francia. Maca. Yo sé que hablaban inglés y francés, no tenían la pronunciación de la R así, con la garganta, ¿Sí? sino que la hacían con la R del inglés, la R. Ok. Bien, muy bien. Listo, entonces voy a socializar algunas de las preguntas que se tomaron en la encuesta que diligenciaron todos ustedes en el mes de octubre. Por ejemplo, una de las preguntas decía, algunas lenguas son más fáciles que otras. Yo les dije, siempre pensemos en francés. De pronto, el francés es más fácil que otra lengua. Entonces vemos acá que la gran mayoría de estudiantes respondió que sí, que están totalmente en acuerdo, ninguno está en desacuerdo ni totalmente en desacuerdo. Rebeca, ¿sí? Profe, lo que pasa es que yo pienso que la facilidad o la dificultad de aprender una lengua depende mucho de cuál tú hables originalmente. Ajá, muy bien. Por ejemplo, si tú hablas español, puede que se te facilite más hablar unas que otras simplemente por el acento, por el alfabeto. Porque si tú ves, por ejemplo, es que no sé cómo se llama el idioma, pero el que se habla en Camboya, es totalmente diferente, ¿sí? Sí. Camboya, sí, allá se habla francés. El español es totalmente distinto, ¿sí? Entonces es más difícil siempre, por ejemplo, en inglés son las mismas letras. Y en francés como que la letra, como se dicen, son muy parecidas a las del español y el inglés, que son los que nosotros hablamos. Muchísimas gracias, Laura. No, bueno, estoy tomando lo que dijo Rebeca, básicamente. Proyectemos la voz, por favor. Nosotros como pues hablamos originalmente español, somos colombianos, pues estos tipos de lenguas que primero son lenguas romance o por lo menos tengan las letras de nuestro abecedario o se parezcan, pues son un poco más fáciles que aprender, yo que sé, ruso, porque ya pusiste el textito en ruso y yo no entendí nada, esas letras dan como un 3. Sí. Entonces también depende mucho como de la lengua original que uno hable y de las similitudes que tengas con las demás, pero pensando únicamente en el francés, como dijiste, pues sí me parece más fácil que muchas otras lenguas que hay. Ok, muchas gracias por allá, Juliana, y terminamos con Daniel. Juliana. Pensaría que esto depende más que todo sobre desde qué edad lo... Ajá, la edad, es importante la edad desde el momento en que comienzan a aprender. Porque, por ejemplo, yo puedo aprender ruso y español desde pequeña y lo puedo aprender fluido. Por ejemplo, una amiga que yo tengo sabe alemán, suizo y español y lo hace fluido. Okay. ¿Sí? Entonces, no solamente depende del lenguaje, sino de la edad y desde cuándo lo aprende. Ok, muchísimas gracias. Daniel.
fue, pero dilo. Ok, listo. Entonces Daniel iba a decir prácticamente el contenido del tema central que abordó Juliana. Bien, entonces vamos a ver otras dos gráficas más. Gaby, ¿me colaboras, por favor? Vamos, y miramos acá. Aquí, en la flechita, esa. No, la otra. Esa. Listo, dice. Si logro hablar muy bien esta lengua, es decir, el francés, tendré muchas oportunidades para usarla. Entonces miremos que hay mucha esperanza en la gran parte, en la mayoría de ustedes diciendo que si hablan esa lengua les va a abrir muchísimas oportunidades. Rebeca y Daniela. Siento que depende mucho. O sea, como que en cuanto a la parte laboral puede que haya unos trabajos que te sirvan más que otros. No en ese momento como ejemplos precisos, pero por ejemplo si tú vas a estudiar, no sé, arquitectura, no creo que sea tan necesario. Pero si es un profesor o alguien que se encargue de comunicación social, podría servir más. Y en cuanto a que tú vayas a Francia, te podría servir mucho para la comunicación y tener como más fluidez y no tener como ahí, solamente es hablar inglés y obligar a todo el mundo a hablar inglés. Ok, muchas gracias. Dani, Ana María y Camila. Dani. Relacionado con lo que dijo Rebeca, yo también pienso lo mismo porque en los trabajos puede servir mucho para su hoja de vida porque digamos buscan muchos jefes o las personas que contratan, no sé cómo se llama. Chicos, escuchemos las intervenciones. Bueno, contratistas. Bueno, entonces ven la hoja de vida como, uy, tú hablas francés y entonces uno es como tiene más experiencia y como, bueno, pueden ayudarnos si vienen algunos productores internacionales o francófonos y ahí se puede interactuar y cosas así. Y también como si uno va a un país francófono también puede servir. Sí, tal vez como solo ayude más en algunos trabajos como relaciones internacionales y esos tipos de trabajos. Pero y comercio exteriores. Pero igualmente creo que es muy útil para cosas como viajes y trabajos. Ok, muchísimas gracias, Ana María. Yo creo que el hablar una lengua extranjera puede ayudarte en tu trabajo como a conseguir como más oportunidades de trabajo. ¿Sí? Por ejemplo, si tú, no sé, solamente sabes español, puede que sea más difícil conseguir un mejor trabajo, no sé, en otro país y demás, ya que pues solamente hablas como tu lengua nativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú tienes francés, inglés, bueno, demás, puede que consigas como más oportunidades, también como lo habían dicho, creo que eso también agrega como tu hoja de vida. Pero en cuanto a las oportunidades de utilizarla acá, o sea, realmente es como solamente lo utilizamos acá en el colegio. Tú no vas por la calle hablando francés con la gente, no, sí. Sí, Ok, bien, muchas gracias. ¿Qué sería? Camila, listo. Tomando en cuenta lo que acabo de decir Ana, yo creo que sí se habla por las calles. Por ejemplo, cuando fuimos al centro en la salida pedagógica nos encontramos con un francés y hablamos con él. Entonces podemos conocer diferentes culturas teniendo este idioma. Bueno, qué bien. Bueno, y terminamos acá con Maca para poder pasar a la actividad. Maca. Cuando van a decir a la calle que uno no va hablando francés en la calle, me acordé de eso porque estábamos en la pedagógica y ella dijo que idioma hablará el señor. Entonces fuimos y le pregunté si hablaban inglés y dijo que no, que hablaba francés y yo, pongamos en práctica 2 años de francés que no sé nada, pero vamos a hablar. Entonces lo intentamos y yo me entendí, me presenté a Camila, presenté a Benítez y presenté a Sergio. Wow, ¿y qué dijo el señor, por ejemplo? Yo, no sé, ¿qué dijo? O bueno, pues ¿cuál era la idea, el mensaje? Se llamaba Cristian. Se llamaba Cristian. Dijo, yo llamaba Cristian, bueno, algo así, que era de Francia, pero que no sabía inglés. Uno no podía comunicar. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, mire, pasemos a una última gráfica, Gaby, la que quieras. Acá. Me gustaría aprender esta lengua para que pueda conocer más y mejor a los hablantes de la misma. Miren que esto fue lo que sucedió en esa salida pedagógica, muy interesante, y la gran mayoría de ustedes va a poner por esa idea, por esa representación, que sí, para conocer otras personas. Mientras que, sin embargo, me queda la duda, este porcentaje que aunque es mínimo, representa algo que, bueno, no, o sea, yo quiero aprender la lengua, pero no para conocer a los hablantes francófonos. Pero todo eso es perfectamente válido, ¿bien?
Gaby, ¿me colaboras por favor para iniciar la actividad del día de hoy? Recordemos, hoy vamos a abordar la naturaleza de la lengua. Ya no es, por ejemplo, tanto como cuáles son esas aptitudes que yo tengo, o estrategias, o dificultades, facilidades hacia la lengua, sino la naturaleza, es decir, cómo ustedes la conciben. Por ejemplo, si yo les digo, Andrés, francés, ¿qué se te viene a la mente? Francés. Bueno, Omar, el profesor Omar. Otra persona, por ejemplo, Rebeca. Bueno, entonces la canción, esa parte motivacional en cuanto a la canción, eso hace parte de la naturaleza de la lengua. La naturaleza, ¿bien? Bueno, entonces vamos, sí, por favor. Entonces, miremos acá, Gaby les va a entregar a cada uno de ustedes un formatico y vamos a hacer una actividad bastante interesante. Me conseguí un recurso en el que ustedes pueden discriminar, no en el sentido negativo de la palabra, sino describir a profundidad los diferentes acentos del francés. Entonces van a encontrar en el video una persona que hace diferentes acentos asociados a los que están ahí y los hace en orden. Entonces hay tres columnas. La primera columna es el idioma, el acento que van a escuchar. La segunda columna es la característica que tiene, por ejemplo, si es rápido, buena pronunciación, lento, mucha gesticulación. ¿Qué quiero que hagan? Cada vez que ustedes escuchen acá, vean y escuchen al Señor, ustedes van a decir, esto es rápido, muy fluido, pronunciación yo no sé qué, acento muy marcado, entonces lo subrayan. Y al ladito me van a escribir un comentario, es decir, la apreciación que ustedes tienen frente al acento. Es decir, por favor, si les parece chistoso, entonces chistoso. Si les parece alegre. Si les parece muy rápido, enredado, no se entiende. O sea, un calificativo, uno solo. Un solo calificativo que van a dar ustedes con relación al acento. Ya vamos a ver el video. Puede pasar. Estamos acá. ¿van a hablar chino francés? ¿Japoneses van a hablar francés? Luckily, you've got Grammarly on your side. Bueno, desde el inicio. Ok, miren, otra vez. Este señor que está acá. Es migrante. Es que. Nada. Bueno, este señor que está acá va a hablar y va a decir, por ejemplo, 2, 3 frases. Toda la presentación que va a ser en francés, pero con acentos diferentes. Entonces, por ejemplo, aquí él va a empezar con el acento estándar del francés, que es prácticamente lo que nosotros aprendemos acá, el estándar. Y por las banderitas se van a dar cuenta cuál es el acento que está emitiendo. Por ejemplo, si es americano, si es inglés, si es español, si es portugués, si es de alguna ciudad específica en Francia. Entonces, quiero que subrayen para ustedes lo que dice ahí, que sea rápido, buena pronunciación, fluido, y al ladito me van a calificar ustedes con una característica el acento de cada lugar, ¿sí? Por acá, sí, Juli. Es que, profe, o sea que digamos, en Francia no se habla El todo estándar. en francés, solo estándar. Es igual, exactamente, miren, ustedes, por ejemplo, nosotros en Colombia hablamos el español, ¿cierto? Pero cada región de Colombia tiene un acento diferente. Eso es lo que van a apreciar acá. Quiero que, a ver. Bueno, chicos, por favor. Es decir,
La naturaleza del francés también tiene unos acentos diferentes. El día de hoy vamos a trabajar esos acentos. ¿Listo? Chicos, el video pasa muy rápido, es decir, lo primero que se les venga a la cabeza tienen que ir escribiendo. ¿Ah? Profe, podrías Sí. tenerlo después de cada... O sea, no lo tienes que dar. Sí, pausalo. Tú lo puedes decir, pero él habla muy rápido, ¿listo? Ok, dale. 1, 2 y 3. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le titre de l'actualité. La francophonie continue de briller. En voici quelques extraits. Accessible. Ese es el estándar el que acabaron de escuchar. Él le cambió la ropa. Subrayen rápidamente las características. Y al ladito escriben, ay, esa ley, eso no sé qué, la impresión que tengas. Eso. O sea, ¿se marca algún acento de algún lado o no? Sí, el del francés. Bien. Ay, profe, si tú no querías subrayar lo que se corregí. Ya déjalo así, porque es la primera impresión que uno tiene. Es como en psicología cuando uno... mariposa, buena. Yo no sé, es así de la piel. ¿Listo? ¿Sí? Bueno, seguimos al acento, al siguiente acento. Quebec. Quelques extraits. C'est quoi la différence entre un français et un maudit français? Le français est en France, puis le maudit français est ici au Québec. Ese es el acento quebecois. Otra vez. Camila, ¿así hablan allá? Yo no sé. Ah, ok, bueno. Profe, pero no todos hablan así. Qué rareza. Nosotros somos iguales, bien extraños. Pero es como un acento representativo. Es como. Por ejemplo, no sé, ustedes escuchan hablar un costeño, ustedes él es de la costa. Un paisa, él es paisa. Uy, el paisa. O de Nariño, él es de Nariño. ¿Sí? A ver, pues. ¿Ya? Bueno, listo. Pasamos al de París. C'est au Québec. On ne les trompe pas, on fait pas tout le temps la gueule. C'est sûr qu'il y a des trucs des fois qui nous saoulent du coup. Bah ouais, on s'exprime quoi. Là, je suis tombé par des mots. Hombre, es que vale. Ese era el de París. Wait a minute. Rápido, son igual. Fácil, yo no entendí nada. Después de París, ¿puedes poner otra vez qué? No. Profe, pero... Ahorita lo repetimos todos, ¿sí? Profe, pero... No, dale. Sigue, mira aquí. Sí. Pero ahí sigue. Ahí me equivoqué en la ficha, no es iraquí. Iraquí se lo saltan. Sigue es Recai. Recai quiere decir de los suburbios. Bueno, Recai. Recai. Bueno, listo. Bueno, listo. Por favor, vamos al acento. Por favor. Pasan al acento de su... Perdón, porfa, no se les olvide dar la apreciación de ese acento aquí, es súper importante para mí. Bien, perdón, Gaby, pasamos a... Là, je suis entouré par des bolos sautards, frérot. Ah, je toujours des fois, je envie de des Ese es el de suburbio. ¿Cómo no aprendemos ese? ¿Cómo que su...? Ay, bueno, ¿cómo le diríamos pues para no? Bueno, está bien. Bueno, listo. El Brian Francés. Listo. Ay, me confundí. Sí, yo también lo sé. Entonces... ¿Este no se hace? O Sí, el iraquí no se hace, el iraquí se lo salta. El único que yo me he entendido es el de París. Bueno, Yo entendí casi todo. entonces escriba ahí, se entiende mucho en la reflexión. Gaby, pasamos al siguiente. Oh, mais toutes les études le montrent. L'accent toulousain est le plus charmant du monde. Passez pas. Ese es el acento de una ciudad en París que se llama Toulouse. Ay, me encantó tu libro. Eso me lindo. Vamos a ir a Sí, lo Toulouse, se llama entendí. la película. Vámonos todos a Toulouse. No es una canción. Ese de Toulouse es muy característico. Pues yo no le puedo decir a qué me suena a mí, pero pues tiene alguna característica. O sea, la naturaleza es como que, como cantadito. Como cantadito. Bueno, ahorita lo ponemos todo, Listo. A ver, porfa.
seguimos al otro. Bah, c'est pas vrai, on parle pas lentement, on prend juste le temps. Alors, tu nous rejoins Carnot C ou bien vous savez le Ese es el acento. Ese es el acento del francés suizo. Recuerden que en Suiza se hablan 3 idiomas: el alemán, que es el mayoritario. Luego, ay, mentira, son 4, ¿cierto, Gaby? Son 4. Alemán, que es el que más se habla. Le sigue el francés, luego el italiano y hay otra lengua que se llama romanche. ¿Es italiano? ¿Qué? Cuando lo pronuncié no me sonaba como acento, pero no. Pero sí, Dale, o sea, lo que para ti las últimas palabras. Bueno, listo. Pasamos al siguiente. Ay, decía que Toulouse era el más encantador, ¿cierto? Ah, pues él decía eso, sí, pero aquí no es tanto el mensaje, es como ustedes perciben ese acento. Bonito, cantadito, brincadito, esas características. ¿Sí? Bien, eso, chévere, divertido. Bueno, listo. Vous savez, la relation entre France et l'Angleterre a toujours été un peu d'amour et un peu de haine. Quoi? El acento inglés, o sea, cuando un inglés habla francés tiende a pronunciar el francés así. Pero ahorita. ¿Cómo se llama el sonido ahí? Debe ser. El gutural. Vaya go. Bueno, esa hagamos una excepción con esta, con el inglés. No, escuchemos el. Stop, ya la En l'Angleterre a toujours été un peu d'amour et un peu de haine. Quoi? Bueno, ese es el acento americano. Cuando un americano, pero no nosotros. Nosotros somos. ¿Cómo es? Norteamericanos y Ese es el norteamericano. ¿Sí? Eso. Entonces, así tienden a hablar el francés. Los Ahora sí. americanos. Après toutes ces années, les Français n'ont toujours pas de mot pour entrepreneur. Je ne savais pas. ¿Qué habla como inglés ahí? Esa sí escuché el americano. Profe, suena como un Con eso. americano intentando pronunciar la R. Ahorita repetimos todo, pero sin pausarlo. ¿Listo? Bueno, ahora seguimos con el acento ruso. ¿Ah? Ahorita volvemos a escucharlo todo, pero tienen que estar pendientes. ¿Sí? ¿Sí? Je ne savais pas que les Français pouvaient faire du bon vodka. Escuchen ese francés, no supera aunque se le ahoga. Listo. Vamos a pasar ahora al acento africano. Recuerden. Sí, en español. Ah, sí. Bueno, en África hay muchos países, sobre todo al norte de África, que hablan francés, ¿cierto? Sobre todo todos aquellos que fueron colonia francesa. Entonces tenemos Senegal, Togo, Benin, Camerún, hay un montón de países, como 16, 17, ¿sí? Bueno, vamos a... ¿Cómo? Ya escuchamos el quebecois. Quebecois. ¿Listo? J'achète. Il faut bien comprendre que l'Afrique n'est pas un pays. Il y a des différences socio-culturelles entre le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont des pays qui ne se touchent même pas. Pero muy chistoso. Uy, qué lindo. Sigue nombre. Pasamos al acento japonés. Espera, profe. Se emocionaron. Esperen, todavía no grabo. 5 segundos. Listo, ya. J'aime beaucoup la France. C'est pour ça que je veux vivre à Paris. C'est très beau, très beau. Ah, ¿qué viene? Pues son madres no tienen ni acento. Ahora el acento chino. No me puedo poner delicioso. No me puedo poner delicioso. Pues para mí lo es, sí. A mí el japonés es el que más Delicioso. Sí, Ay, no, y el sí, de Toulouse. El de Toulouse está hermoso. Bueno,
Listo. Bueno, vamos a pasar ¿al qué? Al chino. Al chinón. Ahí por la L. Bueno. Ah, terminé. Allez, non, on a vu. Attention, c'est très chaud. Tout là, tout. ¡Uy, el español! Bueno, Arriba, chicos, este del español, no crean que ese es de España. Sí, claro. Porque aquí el señor no incluyó ninguno de los países latinoamericanos, ¿sí? Bueno, es como el mío, ya. Ese es el latinoamericano. Bueno, pasamos al siguiente, que es el español. Attention, c'est très chaud. Tout là, tout. Toutes les fleurs de la ligne de la beauté. Alors, c'est ça, tu veux. Listo. Esto, Magrebán, quiere decir ¿cómo se dice en español? Magrebino. Bueno, son los países árabes. En África, por ejemplo, estamos con Argelia, Túnez, todos esos países árabes. Miren, que hay... ¿pasa? Miren que todos esos países árabes se caracterizan por la luna y la estrella. Eso quiere decir que son países árabes. ¿Sí? En el escudo. Árabes, que hablan árabe, pero que cuando hablan francés lo hablan así, más o menos. Así, musulmanes. Sí. Escuchemos de Magrebán. C'est ça, tu veux les Algériens, les Marocains, tu nous aimes le panier. No, choque, golpe. Otra vez desde el principio. Ahorita lo pasamos todo desde el principio. Vamos con el portugués. El acento portugués hablando francés. Listo. Tu nous aimes le panier. Pourquoi tu me fais un bouchon? Pas que tu as Internet, bouge, pas de problème. Marseille. Ese era el del portugués. Uy, serio, bueno, mexicano. Bueno, listo. Un mexicano hablando francés. Bueno, pasamos ahora al italiano. Italiano, escuchemos el italiano. Ma c'est claro, la cosina italiana. Io che la cosina No, pues Mario Bros, mami. Bueno, El del CAS. Bergolini. ¿Cómo va a ser Bergolini? Bergolini suena como a... me suena más así. Es Bernoulli. Es Bernoulli. Es Bernoulli. Bernoulli. Bergolini. Bueno, listo. No, espérate. No, profe, yo me quedé. Chicos, me quedé. otros tipos de países árabes, por ejemplo en el Medio Oriente, no sé, podría ser como Yemen, Arabia Saudita, o sea que no hacen parte de África sino de Asia, ¿sí? Así. Je suis arabe, pas terroriste. Mais tu sais pas. Listo. Digo que no soy terrorista. ¡Qué triste! Digo que no era Yo decía más terrorista. Bueno, Acabo de decir que es terrorista. No, que no. je ne suis pas terroriste. Bueno, No lo escuché. ahorita escuchamos, a ver, No, pero es que no me gusta pero saltes ahorita algo texto. Hay que saltarlo y ya ahorita vamos a escuchar todo y ahí lo escribes. Bien, chicos, el acento... árabe. El árabe, ¿ya lo pasamos? Marsella, o sea, en Marsella. O sea, al sur de Francia. Terroriste. Mais tu sais pas la voix. Apparition par les jours de fou, on est la terrorisation. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Listo. Bien. Pasamos ahora al último, al belga. Es decir, en Bélgica. Recuerden que en Bélgica se hablan, ¿cuántos idiomas? Dos, como 9. 3. Se habla en primera instancia, se habla el qué? Francés. El alemán, Y el francés. el francés y el Inglés. flamenco. ¿Desde cuándo los flamencos tienen
idioma. Le Flamand. Pero no el flamenco de España, sino Le Flamand, el flamenco. ¿Cómo ¿Listo? suena, profesor? Es como parecido a holandés, un poquito. ¿Listo? Costeño. Bueno, listo acá. Pasa, acá hay un último acento que no lo incluí ahí, se llama Le Français Le Ch'ti, que se habla al norte de Francia. Pongámoslo, pero no. Enfin, l'accent belgique, il faut vraiment dire de comprendre. Avec tout ce trash sur le profil, marcher dans le verrou. Madame, monsieur, votre attention, s'il vous plaît. Otra vez el estado. ¿Y por qué otra vez? Listo. Ese destino tienen que escribirlo, pero si se dan cuenta es como muy rápido. Pues, bueno, no sé. En Francia es como, no sé esto, pero Sí. en el norte sí es ¿Cuál es el Bronx y cuál es el Pupi? ¿Y cuál o es el la el Bronx y el resto es Pues no te sabría decir. Porque París queda más o menos como en el centro. Más o menos en el centro norte, centro. Entonces, no. Pero no sé. Porque también yo decirles algo es estereotipar alguna región y el estereotipo no es positivo. Siempre cuando estereotipamos eso es negativo, ¿sí? Es decir, incluso las sesiones de intervención ayudan para romper el estereotipo de que, ay, que ese es el chévere, ese es el, uy, no, nada que ver. ¿Listo? Luna. Una pregunta, es que he oído que ¿Cómo? por ejemplo, como lugares muy importantes Sí, en forma de caracol. Así se llama, arrondissement, es la distribución, digamos, como decir en Bogotá, por localidades. Así es allá, es así. ¿Listo? Sí, uno puede decir norte, sur, pero es más específico decir el arrondissement número 10, el 15, así. ¿Listo? Bien. Vamos a repetir todo el video rápidamente, o sea, desde el inicio. Por favor. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le titre de l'actualité. La francophonie continue de briller. En voici quelques extraits. C'est quoi la différence entre un français et un maudit français? Le français il est en France, puis le maudit français il existe au Québec. Non mais je trouve pas, on peut pas tout le temps la gueule. C'est sûr qu'il y a des trucs des fois qui nous saoulent. Bah ouais, on s'exprime quoi. Je suis entouré par des bolos sautards frérot. J'ai toujours des fois j'ai envie de leur mettre des coups de pression. Mais toutes les études du monde. L'accent toulousain il est le plus charmant du monde. Bah c'est pas vrai, on parle pas lentement, on prend juste le temps. Alors, tu nous rejoins en carnotté ou bien? Vous savez, la relation entre la France et l'Angleterre a toujours été un peu d'amour et un peu de haine. Quoi? Après toutes ces années, les Français ont toujours pas de mots pour entrepreneur. Je ne savais pas que les Français pouvaient faire du bon vodka. Mais Grégouze, oui, très bon, j'achète. Il faut bien comprendre que l'Afrique n'est pas un pays. Et il y a des différences socio-culturelles entre le Sénégal, le Cameroun et la Côte d'Ivoire qui sont des pays qui ne se touchent même pas. J'aime beaucoup la France. C'est pour ça que je veux vivre à Paris. C'est très beau, très beau. Allez. Ah, t'as vu? Elle est bonne la fille. Attention, c'est très chaud. Toute la plus belle, toutes les fleurs du jardin de la beauté. Alors, c'est ça, toi tu mets les Algériens, les Marocains, tu me dis dans le même panier. Mais pourquoi tu me filmes? Moi, je veux pas que tu as l'internet, moi, j'ai pas de problème. Hein? Mais c'est clair, la cuisine italienne, il y a des je suis bagueuliste. Mais tu sais pas la voix. À part, ils sont pas les joueurs de foot, ils sont des acteurs de cinéma. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Enfin, l'accent belgique, il faut vraiment dire de comprendre. Avec tout ce trash, on peut venir marcher dans le verrou. Listo, vale. Bien, chicos, vamos, ya nos quedan solo 15 minutos y quisiera, pues ya que comencemos a diligenciar estos espacios. En la parte de codificación, es desde que ustedes comienzan a ver el video, el input. Entonces, van a responder a esa pregunta de manera muy breve. ¿Qué impresiones tienes sobre los diferentes acentos del francés que acabas de escuchar? ¿Te impresiona? Si no, ¿por qué? 30 segundos para responder acá, para ir todos al mismo tiempo. El español se trata de que no está muy
Y tal puse como se marca y suena así. ¿Ya terminaron de responder esa, chicos? Como cuando otra página y Chicos, ¿ya respondieron? Que no. Porfa. Uy, es horrible. Listo. Terminaron de responder ahí brevemente, o sea, no tienen que escribir mucho. De pronto hay algunos estudiantes que como que les da pereza escribir. Escriban una oración entonces, no escriban más, pero por favor una oración. ¿Cuál es el sonido de Eso es gutural. Ese sonido de por acá es gutural. Eso no existe en español, por eso les parece tan exótico. Esa es una R gutural. Gutural, porque la de nosotros es aquí rulé. Rulé es palatal. Rulé. Rulé. Palatal. Listo. Bien. Listo. Pasamos acá a la parte de decodificación, que son unas preguntas más puntuales sobre la naturaleza de la lengua francesa. Es naturaleza. ¿Cuáles son las características más representativas del francés? Ya después de toda la sesión de hoy, ¿cuáles son esas características? Estas, sí, tranqui. Respondan rapidito. Características más representativas del francés. Pero es que Dale, 2, 3 palabritas. La flexibilidad. No me con qué te caracterizas en el francés. ¿Cómo así? Exacto. Es que si yo les digo los sesgo, no los puedo sesgar. Pero es cierto. ¿Con qué características? Por ejemplo, en mi caso es música. Pero es la mía. ¿Cómo ustedes lo ven? O como me identifico. Lo que para mí es musical no es para ti. Con la R. Listo. Escribe eso. Bien. A ver, ¿qué características del francés te motivan a aprenderlo? Sean sinceros. Escriban eso. Ninguna. Me gusta esto. Me gusta Me gusta eso, pero no me gusta eso. ¿Qué características del francés te motivan a aprenderlo? Pero si yo ponen las características de francés, Escribe eso. ¿Qué te motiva a aprender de las características del francés? Bueno, entonces la cultura, esa es la característica. Listo, acabé. Ya. Chicos, en la decodificación siempre yo les voy a hacer una pregunta de identidad. Esa pregunta de identidad va en el siguiente orden. Si aquí les preguntan por favor, ¿con qué características del francés te identificas y por qué? Por ejemplo, en mi caso, la musicalidad, a mí me gusta mucho la música en francés. Yo paso buscando artistas en francés, pero ahí yo me identifico. De pronto, música en francés, por ejemplo, de cantantes como Amir, Chimes, Stromae, bueno, una cantidad de artistas que yo tengo, ¿sí? A ver, porfa. A ver, por favor, ¿qué características del francés te motivan a aprenderlo? Bueno, ya lo habíamos dicho. ¿Con qué características del francés te identificas? ¿Y por qué? características del francés. O sea, digamos, ya yo lo dije, lo de las canciones. Esa parte musical del francés, con eso yo me identifico, porque por esto. No, la R. No entiendo cómo así como ¿Cómo te identificas? O por ejemplo, por ahí dice que el francés es una lengua muy lógica, de la lógica. De hecho, Descartes dijo una vez, ce qui n'est pas logique n'est pas français. Lo que no es lógico no es francés. Entonces, me gusta esa parte lógica de la lengua. Yo me identifico con eso porque me encanta la matemática. O sea, esa es mi postura, no tiene que ser la de ustedes. ¿Cómo es Que es lógico, que va, por ejemplo, de lo más sencillo a lo más complejo, de lo más complejo a lo más sencillo. Hay una lógica. Después de seguir las reglas y conocer lo que es mucho más lógico, puedes inferir. Eso. En cambio, Bien. por ejemplo, en japonés. Miren que, por ejemplo, en el pasé con José,
con el auxiliar ETRE hay que duplicar una S si es niña, hay que poner la S si es plural, eso es de lógica, ¿sí? A ver, chicos, por favor. A ver. ¿Con qué características te identificas? Mira, ya puse el ejemplo de la musicalidad y de la lógica matemática. Porque yo me identifico con eso. Sí, que si te identificas o no, o si tú no te identificas con nada, pues no pongas nada. O sea, no es que no pongas nada, diga ninguna. O no me identifico con ta. A ver, chicos, por favor, ¿por qué se dificulta o facilita el aprendizaje del francés sobre otras lenguas? Es algo muy general. ¿Por qué se dificulta? Ahorita me respondes. Respondan aquí y ahorita abrimos el espacio para que compartan las respuestas. Ya, bien, súper. María. Listo. A ver. Pasamos. Por favor. Chicos, por favor, me están quitando tiempo y ya tengo que comenzar a hacer el cierre. Cuando se acabe la sesión, ahí yo recojo, ¿sí? A ver, en la recodificación, que es el cierre, lo último, hay 3 preguntitas. Respóndame de manera muy sincera y concreta. ¿Es importante tener un excelente acento para entender y hablar francés? No. ¿Responden ahí? Porfa. Otra pregunta. ¿Por qué hay distintas formas de hablar, incluso cuando se habla francés? Por la tipografía. Y la última pregunta ¿es buena idea tratar de imitar el acento francés cuando se está aprendiendo esta lengua? Una pregunta. ¿Sí? Hay diferentes acentos, digamos, desde que en francés estaba el Toulouse, el de París y el otro que dice que estaba como en el norte y el por eso entonces hay como diferentes de francés. O sea, ¿cuál es la referencia al estándar ahí? No, ahí se está refiriendo a una variación del acento, cualquiera. Puede ser el acento americano, inglés. Bien. Bueno, ahora sí. Pasan a la parte de evaluación. Respondan a las preguntas de evaluación de la sesión y ahora sí quiero escuchar, por ejemplo, a una persona por cada una de las preguntas, a ver qué respondió. Bien, entonces a esta pregunta. ¿Qué impresiones tienes sobre los diferentes acentos del francés que acabas de escuchar? Una persona que me quiera colaborar acá. Por acá. ¿Qué impresiones tiene? ¿Sí, Subieta? ¿Sí? Son muy diferentes y me impresiona que una misma lengua tuviera varias variaciones y a la hora de hablar, ya que es como muy diferente, no como Colombia, que es como un mismo idioma con diferentes acentos, pero se entiende igual. Ok, o sea que ahí se dieron cuenta que es así como en español, hay distintas variaciones. Muy bien. A esa pregunta, ¿cuáles son las características más representativas del francés? Natalia. Para mí es la rapidez, Ajá. el acento, sí, y la pronunciación, que es cultural. Muchísimas gracias. Otra pregunta. ¿Qué características del francés te motivan a aprenderlo? Esta me gusta mucho. ¿Qué características te motivan a aprenderlo, Daniela? Yo no creo que tantas características, porque yo recordando cómo era el francés cuando iba a aprender francés, solo me motivaba al imaginarme yo hablando francés fluido. Ajá, muy bien. Gracias. Ahora, ¿qué características del francés? No mentiras. ¿Con qué características del francés te identificas? ¿Con cuáles te identificas? Estefanía, ¿con cuáles te identificas de las características del francés? Con sus acentos. Con los acentos. Ana María. Con que es lo que tú dijiste, que era como mucho de lógica, y en mi caso yo considero que soy como muy así, necesito como instrucciones fijas para poder funcionar. Ok, como lógica. Muy bien. Gracias. ¿Por qué se dificulta o facilita el aprendizaje del francés sobre otras lenguas? María Camila. Yo creo que por su pronunciación, o sea, porque
que hay muchos más acentos que con el español. Entonces se dificulta la forma de pronunciar cada acento y las letras, las palabras. Ok, muchas gracias. Ahora, las preguntas de recodificación. ¿Es importante tener un excelente acento para entender y hablar francés? Laura y luego Carrillo. No, me parece que no es tan necesario tener un excelente acento porque es como el inglés. Aunque tú no pronuncies bien unas palabras, pues te pueden entender. Muy Pues, bien. pues para que suene como más, que te puedas comunicar mejor con los nativos y que suene mejor, pues sí. Muy bien, muchas gracias por ese comentario y ya voy a decir algo con relación a eso. Carrillo. Para mí sí es importante el acento, Ajá. ya que para entender, no para hablar no. Para entender, más no para hablar. Ah, bueno, para entenderlo, ok. Gracias. Ana María. Pues, profe, digamos, estoy de acuerdo con lo que dijo Laura y pues, digamos lo que dijo Carrillo. Digamos que escuchas a una persona que no habla bien francés, pues, y tú, digamos, por ejemplo, en mi caso estoy intentando aprender francés y no lo pronuncia bien, no le voy a entender. Ajá. Pero, por ejemplo, un nativo, pues, que es como que tiene total conocimiento del idioma, les puede entender. Por ejemplo, en mi caso, mis hijos viven allá en Quebec desde hace mucho y ellos, pues, que tengan una buena pronunciación, pero aún así, pues, se comunican muy bien. Ok, esa cuestión del acento de pronto se ha reevaluado muchísimo porque lo importante es tener la competencia comunicativa, que se pueda entender, comprender y porque incluso cuando decimos es que no habla tan similar a como hablan en Francia, eso se presta para discriminación, entonces no es positivo. Laurita, ¿ya? Listo. Ok, y la última que dice, es buena idea. Ah, porque hay distintas formas de hablar, incluso cuando se está hablando francés. Diana. Yo diría que, por lo que hemos entendido, por las distintas culturas, digamos, donde se originó, Ajá. pues, yo diría que es por eso. Ok, muy bien, gracias, Juliana. Igual, complementando la ahorita, también por la lengua materna. Por la lengua materna. Entonces, eso también la relación que hay con la francesa, crea como un vínculo y pues reciprocidad. Ok, y la última pregunta. Por favor terminen de calificar, de evaluar la sesión. ¿Es buena idea tratar de imitar el acento francés cuando se está aprendiendo esta lengua? Dani. Yo creo que sí, porque digamos, si yo practico, digamos, el acento ruso del francés, pues intenta el acento toulouse de francés, tal vez puede descubrir que se me facilita más el acento ruso que el acento toulouse o el acento japonés. Ok. Yo practico todo, puedo hacer muy con este, me siento más cómoda pronunciándolo, entonces... Listo, muchísimas gracias y terminamos con Rebeca. Porque eso realmente perdón. Vayan guardando la hojita en la carpeta bien organizada. Como en el nivel de francés en el tercero. Porque pienso que si apenas estás comenzando en la escuela de tratar de imitarlo, porque puedes tratar de parar la fluidez, intentar como, ay, verdad que tengo que hacer el acento, ay, verdad. Entonces, como que no. Entonces, más bien como que si cuando te vayas como un nivel avanzado, vas a ir como tratando de practicar cada uno. Ok, muy bien. Muchísimas gracias por la participación el día de hoy. Hoy sí se merecen el luz. Profe,